Bueno, pues vamos a continuar retomando un punto que en la obra de Gustavo Bueno, que es muy interesante, que es la reflexión sobre la filosofía griega y especialmente sobre la filosofía presocrática, ¿no? Y para eso tenemos aquí con nosotros a Aida Miguel Barciela, que es una investigadora sobre filosofía griega y que ha hecho muchas reflexiones desde una matriz, digamos, hermenéutica de raíz heideggeriana, y que ha desarrollado una serie de reflexiones muy interesantes sobre la Ilíada y la Odisea, una espléndida tesis con Felipe Martínez Marzoa, y acaba de publicar un libro que se llama Talar Madera, de reflexiones también sobre filosofía política a partir de la Ilíada, la Odisea y la obra de Píndaro, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que acaba de salir en las últimas semanas. Entonces, bueno, pues ella nos va a hablar de los aspectos griegos de la filosofía de Gustavo y especialmente de la filosofía presocrática, nacimiento de la filosofía. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, yo agradezco a Francisco José Martínez que me haya vuelto a invitar otra vez a hablar en la UNED, además de la presentación que acaba de hacer. Y voy a empezar recordando algo muy sabido, el hecho de que la constitución de un corpus de filósofos presocráticos se produce reuniendo fragmentos que en origen pertenecen a tradiciones de género con definiciones muy precisas. Parménides es epos, igual que Homero. Heráclito pertenece a la llamada prosa jónica, un género peculiar al que también pertenece Heródoto, la historie. Genofanes escribía elegía, etc. Esto nos dice ya que la división de poetas y filósofos es una división artificial y anacrónica por lo que se refiere a la antigua Grecia. Allí no están los filósofos frente a los poetas, no hay poesía frente a filosofía. Esta distinción responde a esquemas posteriores en base a los cuales se produce la recepción de los decires griegos antiguos. Lo que hay, en cambio, son discentes expertos y diversos modos de decir experto. Esto resulta también consistente con las designaciones que observadores internos utilizan para referirse a figuras como Homero, Solón, Pitágoras y otros. Y es precisamente a estas designaciones internas a las que nos tenemos que volver para captar la profundidad propia del problema, en lugar de conformarnos con asimilaciones y proyecciones hermenéuticas. Solón, al que podemos considerar un poeta, pues se le atribuyen elegías y yambos, es para Heródoto un sofós, un sabio, un entendido, un experto. Ya sabemos que la figura paradigmática del sofós griego es la del carpintero o el navegante, el que posee una destreza específica. Pero Heródoto lo llama también sofistés, además de sofós, y esto nos plantea un problema. También podríamos decir que lo llama filósofo, puesto que dice que viaja filosofeon, o sea, no por una actividad o un negocio particular, sino por mor del conocimiento mismo. Eso quiere decir que el sofós, el sofistés y el filósofo van juntos, pertenecen a una misma problemática. Ahora bien, mientras que un sofós, en ese sentido paradigmático, tiene un campo de objetos determinado en el que desarrolla su sofía, la palabra sofistés puede referirse a un sabio menos obvio que el carpintero o el navegante. Un sabio tan sabio que su saber carece de objeto determinado. Es sabio, pero no sabemos exactamente en qué. Con el sofistés se plantea el problema de un saber que, siendo saber, es inespecífico. Una manera de expresar este problema es decir que tal sabio es un sabio en legein, en decir. Pues decir no es una actividad específica, sino que es algo que siempre ya estamos haciendo, sea lo que sea que estemos haciendo. En Píndaro, al experto en decir se le llama en algunas ocasiones sofós y en una ocasión, en la Ísmica Quinta, también sofistés.
Así, esos poetas y filósofos, de los que decíamos que no eran en realidad poetas y filósofos más que un modo de hablar anacrónico, eran fundamentalmente expertos en decir. Ahora bien, el hecho de que Solón pueda ser para Heródoto, para un observador agudo como Heródoto, un sofistés, se sugiere que este problema, el de la pericia en el decir, podría ser también el problema de la polis. Solón no es solo un elegíaco, sino que también ha hecho para los griegos sus leyes, es decir, ha reconocido el estatuto interno de la polis. Entender de decires y entender de la polis son dos caras de un mismo problema. El fenómeno sofistés es una manifestación de la polis misma. Puesto que sofistés, nuestro sofista, no tiene por de pronto, a diferencia de nuestro sofista, ninguna connotación negativa o de descrédito, Solón es una figura respetada por todos los griegos, el hecho de que esta palabra, sofistés, pueda sugerir en ciertos contextos desconfianza o reproche o antipatía, exige por nuestra parte una aclaración. En su uso no evidente, o sea, el del sabio, del que no se especifica el campo de competencia, no porque no se quiera, sino porque en cierto modo no se puede, el sofistés no es sabio en nada determinado y a la vez, por eso mismo, es un sabio en todo. Y es justo la pretensión de ejercer efectivamente, positivamente, como un sabio en todo, la que sí resulta ya, de forma clara, objeto de reproche, crítica, descrédito y antipatía. Un sabio en todo se dice en griego pásofos. El pásofos sí levanta ya por su misma designación sospechas y recelo y antipatía. Contiene el matiz negativo que la palabra sofistés de suyo no tiene. Un sabio en todo es algo que por de pronto se rechaza. Alguien que conoce todos los saberes en principio es sospechoso. Lo común a esas diversas figuras que sin formar escuela pueden ser llamadas sofistas es así la problemática pretensión de ser un experto no en barcos ni en madera, sino en decir, o en la polis, o en el propio saber. Esta pretensión, por su dinámica interna, tiene consecuencias negativas que no pueden aceptarse sin más. Por eso las acusaciones tradicionales de relativismo y de subversión a la moral tradicional que se le hacen a los sofistas. Por eso también la polémica antisofística, no solo por la ambigüedad del nuevo clima intelectual de la Atenas del siglo V, sino por el propio proyecto de un saber sin delimitación de campo. A efectos de esta exposición, es interesante que recordemos que la crítica a la figura del sabio en todo toma ocasiones, o ha tomado en ocasiones, la forma de una crítica a los poetas en el sentido más básico de la palabra, empezando por Homero. En el libro 10 de la República, la crítica a la noción de un saber global se dirige no contra filósofos, sino contra poetas. Esto no solo nos confirma la arbitrariedad de la distinción por lo que se refiere a la Grecia antigua, sino que también nos indica cuál es el problema de fondo. Ahí, en la República, al poeta se le critica mediante la noción de mimesis. Lo que está en juego en esta noción es la posibilidad de hacer aparecer todo indiscriminadamente. El poeta es capaz de hacer aparecer un médico, pero no es experto en medicina. Hace aparecer un navegante, pero no es él mismo un experto en navegación. ¿De qué sabe entonces el poeta? A este personaje capaz de hacer aparecer cualquier cosa en el poema se le considera una especie de mago. Asombroso sofista, dice Glaucón, cuando se le comenta la posibilidad de que alguien pueda hacer aparecer todo, que haya una poiesis de todo, como un espejo. En el poema puede aparecer todas las cosas. El rechazo de la mímesis es una forma de criticar ese espacio ilimitado en el que puede aparecer todo y a la vez no aparece nada. La pretensión de un saber que en realidad no sabe, no cumple, no lleva a cabo nada. Eso, por eso la crítica, no podrá ser en realidad un saber, sino solo un pseudo-saber. Alguien que no produce
cosa, el poeta será alguien que no produce nada, no lleva a cabo nada, sino solo imágenes e ídola de cosa. Hay, por tanto, una polémica antisofística, una crítica interna, porque Platón, evidentemente, se le podría considerar también embarcado en la pretensión de los sofistai, al saber. Y esta crítica al saber es la que vamos a ver ahora, la que me voy a dedicar ahora en relación con la tragedia Medea de Eurípides. Eurípides es el trágico al que más habitualmente se le ha atribuido una afinidad con esas figuras nuevas del saber, es decir, con esos sabios en cuya actividad se hacen manifiestas las consecuencias problemáticas de la destreza en el saber mismo. Sofistés es, como sabemos, el verbo de agente del verbo sophizein, que significa ejercer de sabio. Se trata, por tanto, de una figura que de lo que sabe es del propio saber. En este sentido, se supone que los personajes de Eurípides realizan discursos que recuerdan a los de ciertos sabios del momento. Se ponen en duda a los dioses, hay muchos despliegues retóricos en ese sentido negativo. También Eurípides es un innovador en cuanto a la forma de la tragedia. Hay un nuevo uso de la monodia, un declive o una agonía del coro, que es el elemento central de la tragedia en su origen. Hay más metadrama, hay una devaluación o desheroización de los contenidos, lo que a veces ha derivado en que se considere a Eurípides más realista que a Sófocles o Esquilo. Algunos de estos aspectos, por ejemplo, el metadrama y la desoirización, pueden considerarse próximos a la comedia. Ahora bien, lo importante es que también en la comedia los sofistas, y es justo en la comedia el, digamos, primer momento que sepamos donde los sofistas aparecen como grupo, esos sofistas, los nuevos sabios, son objeto de burla y ridiculización. La comedia se distancia de esos nuevos sabios, de esos personajes que pretenden ejercer de sabios sin más. Pero entre estos sofistas de la comedia, las nubes, está incluido Sócrates. Sócrates, al que otra comedia, Las ranas, asocia justamente con Eurípides. Esto quiere decir que para un observador interno griego del momento, los sofistas, los poetas y el filósofo, así es como nosotros los llamamos, no son figuras distintas, sino personajes que comparten una misma pretensión y pueden agruparse en un mismo apartado o bajo una misma categoría. También, como decía antes, el propio Eurípides realiza una crítica interna, igual que Platón, a los sabios en el sentido de los sofistai. Interna, porque él evidentemente está en el mismo barco, el de la problemática de una maestría en el decir, de ser experto justamente en lege. Esto aparece en Medea, la tragedia que voy a considerar ahora. En Medea, el planteamiento de la trama parte de que los argonautas son esos personajes que han cruzado el mar por primera vez. El mar es un límite, cruzarlo significa transgredirlo. La empresa de los argonautas es, por tanto, una empresa transgresora de invalidación de límites y fronteras. La pertenencia, o sea, la falta de distancia, se deja atrás en un doble sentido. Jasón y los héroes semidivinos que lo acompañan parten hacia lo desconocido y abren los límites de lo desconocido. Antes el mar estaba cerrado para la navegación. Abrir el mar es abrir lo desconocido. Por su parte, Medea rompe con su casa y de la manera más violenta ha traicionado a su padre y ha matado a su hermano para hacer el camino hacia el espacio otro que es para ella Grecia. Grecia es para Medea la negación de la casa.
La pérdida de la casa y de los vínculos ha sido algo así como la condición de éxito de la empresa argonauta, de la empresa de transgresión, saber y desarraigo. Tanto Jasón como Medea son sabios y son transgresores. Ambos han perdido el tranquilo estar entre las cosas como consecuencia de la aventura. Y ahora, o sea, la situación de la que parte el drama, están en el exilio. Este es el telón de fondo al que, al comienzo de todo, la nodriza, en el prólogo, esa parte que precede a la entrada del coro, alude. Pero lo que motiva la referencia a eso que en principio ya ha quedado atrás, el haber tenido lugar la empresa de los argonautas, es justamente el reconocimiento de la nueva situación, el reconocimiento de lo nuevo. Y eso nuevo es que Jasón ha traicionado a Medea y los niños, cuando Medea, como sabemos, ha perdido todo arraigo y toda pertenencia, y los ha perdido precisamente por Jasón. Cuando empieza la tragedia, se supone que Jasón ha desposado a la hija de Creonte, que es la figura que representa la polis de Corinto, donde están exiliados. Para proteger este enlace, puesto que Medea, como es tan sabia, despierta mucho miedo y se la considera peligrosa, se decreta un nuevo exilio que esta vez no incluye a Jasón. Medea tiene que marcharse con los niños. Esta es la nueva situación, la que desata la acción de la tragedia y pone en cuestión el telón de fondo que es la empresa argonauta. Desde aquí, desde lo nuevo, se maldice el haber tenido lugar dicha empresa. O sea, esa gesta heroica aparece bajo una luz completamente nueva. El diagnóstico de la situación actual se expresa también en el discurso de la nodriza, diciendo algo así como: los vínculos más preciosos, más íntimos y personales están enfermos. La filía se ha corrompido. Noseita filtata, en griego, que es algo así como lo más personal de lo personal, lo más propio de lo propio, lo más importante, está enfermo, está corrompido. En consonancia con este diagnóstico de la nodriza suenan las palabras que Medea profiere desde dentro de la casa. Ahí, desde dentro, al principio no la vemos, ella está en casa. Ahí maldice Medea a los niños, maldice al padre, se maldice a sí misma y desea que la casa sea destruida. Dicho de una manera fácilmente comprensible, Medea desea destruir físicamente lo que Jasón ha destruido ya moralmente. Quiere llevar esa enfermedad, esa corrupción hasta el final. O sea, ser consecuente con el hecho de que ya no hay casa, ya no hay confianza ni vinculación, no hay pistis ni filía. Tenemos que tener en cuenta que toda la acción sucede enfrente de la casa de Jasón. Esta es la situación, que es tal y como se expone en el prólogo, pero la tragedia se estructura en dos mitades. A partir de aquí, esas dos mitades, digamos, giran en torno a la llegada de Egeo de Atenas. Egeo de Atenas, pero viene de Delfos, a donde ha ido a recabar oráculo de Apolo a causa de su esterilidad. Esta llegada dividirá la tragedia en dos partes. Antes, o sea, la primera parte, antes de que llegue Egeo, Jasón, que ha hecho lo que ha hecho, nos lo ha dicho la nodriza, Jasón está en la posición segura, en la posición, en cierto modo, fuerte, porque se ha asegurado una casa, ya no es un exiliado, él ya se ha buscado su casa. Medea, en cambio, es la que no tiene nada, no tiene refugio, no tiene anclaje, es como un barco que no tiene puerto en el que refugiarse, no tiene ninguna tierra donde ir. Se encuentra en una situación que no es tanto de soledad como de abandono y falta. La palabra griega sería eremosine, que es como un paisaje vacío y desolado, inhabitado.
Su desprotección es total y su abandono es completo, pero no en un sentido sentimental, porque la filia no es aquí tampoco una cuestión de sentimientos, sino que es una cuestión de lo que nosotros llamaríamos casi derechos y garantías. O sea, alguien que carece de filo y es alguien que está completamente en situación de abandono en un sentido material del término. No tendrá apoyo, si se muere no habrá familiares que puedan reivindicar el cadáver, etc. Es verdad que Medea, en cuanto sale a escena, ya se gana algo que no es irrelevante. Eso que se gana Medea es la complicidad de las mujeres de Corinto. Y eso se lo ha ganado deliberadamente y casi diríamos astutamente. Pues cuando sale de casa ya tiene un plan en mente. Y el plan que surge justamente a partir del reconocimiento de la situación que ha estado llorando dentro de la casa. Hay un cambio en los patrones rítmicos importantes. Cuando está dentro de casa, Medea canta y llora y se lamenta. Cuando sale de casa, cesa el canto, o sea, cesa ese modelo rítmico que llamamos melos, de la lírica, etcétera, etcétera, y pasa a expresarse de una forma controlada y fría en trímetros yámbicos, o sea, juega con el otro modelo rítmico propio de la tragedia. Ahora bien, esta complicidad que se gana al salir de casa no basta, la complicidad de las mujeres no basta para asegurar el éxito de su plan. Todavía tiene que encontrar un asilo, tiene que asegurarse un lugar al que escapar después de ejecutar el plan. Este lugar de asilo es justo lo que garantiza la llegada de Egeo. El asilo será, no casualmente, Atenas. Vamos ahora a fijarnos en el agón de la primera parte de la tragedia. El agón de la tragedia no es ya una competición atlética ni una guerra, sino que es algo así como un duelo de palabras y puntos de vista irreconciliables. Los decires son aquí el arma que se arrojan los antagonistas, y tanto Medea como Jasón son expertos en usarla. Los dos son terribles en cuanto al decir. Son dicentes endiabladamente buenos. Se supone que Medea ha persuadido a las hijas de Pelias para que matasen a su propio padre. Jasón, cuando entra, expresa también la nueva situación. Y los argumentos con los que defiende su punto de vista también son nuevos. Según Jasón, su operación, el enlace con la hija de Creonte, ha sido prudente y provechosa, pues siendo un exiliado ha conseguido incorporarse a la familia más importante de Corinto. Lo que ha hecho le parece consistente tanto con su propio interés como con el de Medea y los niños. No la ha abandonado porque ame a otra, ni busque la cama de otra. Aunque eso sería en sí mismo importante, porque, como sabemos, a partir de la Odisea, la inviolabilidad del lecho nupcial es casi sinónima con la inviolabilidad de la casa, con la consistencia de la casa. Pero él dice que no la ha abandonado porque ame a otra, sino porque eso era lo más inteligente que cabía hacer en la circunstancia en la que se encontraba. O sea, que su maniobra, se insiste en la unilateralidad de esta maniobra, o sea, Jasón lo ha hecho sin consultar nada con Medea. Para él, la maniobra es una confirmación de su propia Sofía. El Sofos, el personaje sabio, es para Jasón el que sabe calcular mejor lo provechoso en cada momento y cada circunstancia, dejando al margen otros criterios. Esto ha hecho Jasón. Y no solo no se avergüenza, sino que se enorgullece de ello. La posición de Jasón es la que podríamos llamar, en esa especie de tarea del sofista que se resume en el lema de hacer fuerte el decir débil, la del decir débil o decir peor o decir injusto. El decir débil es el decir que pretende defender lo indefendible o que lo indefendible mismo se defienda como tal.
O sea, que lo inepto, lo incapaz, en su incapacidad, sea, sin embargo, apto, capaz. Es importante que anotemos que, vistas las cosas desde el punto de vista nuevo, Medea considera que ha cometido un error al haber abandonado su suelo natal persuadida, no simplemente por las palabras hábiles de Jasón, sino más bien por las palabras de un griego. Jasón resume en cierta manera la cuestión de los griegos. Es Medea, o sea, la otra, la bárbara extranjera, la que juzga así la cuestión. Los griegos, para Medea, son maestros en decires, expertos en legen, y por tanto, posibles seductores, embaucadores y traidores. De hecho, también se refiere a los habitantes de Corinto como los hijos de Sísifo, que es una figura arquetípica de inteligencia criminal, alguien tan listo que fue capaz incluso de persuadir a la muerte que le dejase volver del reino de los muertos al reino de los vivos. Los griegos son traidores desde el punto de vista de Medea, y el hecho de que ella sea una traidora, ya hemos dicho que ha traicionado a su padre y ha matado a su hermano, en realidad no deja de ser una confirmación de esto mismo, porque si Medea traicionó a los suyos, fue justamente por una herida de amor, porque se enamoró locamente de Jasón. Y en cualquier caso, si los dos, Jasón y Medea, son grandes discentes persuasivos, la diferencia es que de momento Medea no ha utilizado este arma más que para favorecer a Jasón. Esta es la posición de Jasón en el Agón, y Medea, en el Agón hay un combate de palabras, Medea descalifica esta posición de un modo que recuerda la que Aquiles hace en la Ilíada de Agamenón. Medea se refiere a su desvergüenza y su villanía, a la vez que denuncia la desaparición de algo fundamental, a saber, la confianza en los juramentos y, por tanto, de sus garantes, los dioses. Jasón no solo no ha cumplido sus obligaciones hacia sus filo y sus amigos inmediatos, sino que también ha maltratado la reciprocidad en general, o sea, la charis, especialmente la charis entre extranjeros. Al fin y al cabo, la boda entre Jasón y Medea no fue una boda convencional, sino ella no fue entregada por su padre al extranjero, sino que se fugó e hizo una especie de pacto y compromiso con él por su cuenta. Pero lo grave es que quien garantiza la validez de los juramentos es Zeus. Medea ha sido, como todo el mundo sabe, y ella sí lo dice, la benefactora de Jasón, pues sin ella no habría podido cumplir jamás su empresa. Pero Jasón, y ahí es donde falla la reciprocidad, en lugar de agradecer sus servicios con otros servicios que reconozcan la deuda, lo que ha hecho es tramar en secreto una boda que implica traición al pacto de confianza, traición y abandono de la casa que tiene con Medea. Esto es lo que Medea ha recibido a cambio de sus favores, no reconocimiento, sino deshonra y desprecio. También Aquiles, en la Ilíada, plantea que no otra cosa que insulto y menosprecio ha recibido a cambio de los servicios prestados al ejército de Agamenón. Jasón se ha atrevido a dejarla sin protección a ella, que lo ha hecho todo por él, incluso lo más abominable y lo más criminal. De ella, que es la responsable de que él sea ahora quien es, pretende deshacerse como si fuera un trapo viejo ahora que ya no la necesita. Es más, Jasón se atreve incluso a reprocharle la criminalidad de la que él ha sido primer beneficiario. De la posición de Jasón se desprende que no hay obligaciones absolutas, sino solo intereses cambiantes según las cambiantes circunstancias. La otra cara de esto es que ya no hay amistad ni lealtad más que la que uno tiene hacia sí mismo.
En nombre del propio interés, Jasón se ha mostrado como alguien capaz de hacer cualquier cosa para lograr sus fines, alguien que no se detiene ante nada. Es el reproche que se le hace a esa figura del sofista, el reproche de la panurguía, del estar dispuesto a hacer cualquier cosa, del no detenerse ante nada. A Odiseo se le hace este reproche en Sófocles, por ejemplo. Es importante que esta ofensa trascienda el plano de lo personal, puesto que lo que está en juego es la traición a unos juramentos y los garantes de los juramentos son los dioses. La ofensa de Jasón es una ofensa contra los dioses mismos. Y esto de tal manera que si él, el perjuro, se queda sin castigo, entonces ya no valen de nada los juramentos ni la confianza, ni por tanto los dioses que los garantizan. Si no se puede confiar ya en los juramentos, entonces ya no hay nada en lo que confiar, todo salta por los aires. Las cosas ya no son lo que son. Todo ha dado la vuelta, el mundo se sale de sus goznes. Algo así dice el coro ante la situación de falta de confianza que demuestra la actuación de Jasón. El desastre moral es, por tanto, no solo un desastre moral, sino de alguna manera también un desastre cósmico. Un problema ético es también un problema ontológico. La nueva situación queda de esta forma asociada con la amenaza de disolución de lo divino. Medea le pregunta a Jasón si cree que los dioses por los que juró en aquel momento han perdido su soberanía y lo que hay ahora es algo nuevo, algunas leyes que no se han visto antes. Esto, naturalmente, sería algo que Jasón mismo nunca admitiría para él. Él pretende poder seguir invocando a los dioses. Y, de hecho, los invoca en la tragedia, lo cual es una forma de resaltar e insistir la ambigüedad del decir débil en ese lema sofístico de hacer fuerte el decir débil. Esas acusaciones de relativismo, etcétera, etcétera, no serían nada que un sofista reivindicase para sí, porque sería cegarse el suelo bajo los pies. Los dioses que Medea cree que Jasón ya no tiene derecho a invocar y sin embargo él invoca, son las figuras que hacen valer y respetar el criterio. Los dioses están ahí para enfadarse y castigar. Sin castigo uno podría hacer cualquier cosa, pues no habría miedo ni respeto, que son los móviles para que uno haga X y deje de hacer Y. Que el terror, que el miedo no abandone la polis, eso que se dice al final de las Euménides, quiere decir que no valga todo indiscriminadamente, que no todo esté permitido, que todavía haya límites, fronteras, barreras, criterios. La manera como Jasón responde a estas acusaciones de Medea confirma su posición como decir débil. Y se confirma también porque el coro siempre, o por lo menos en la primera parte de la tragedia, comparte el diagnóstico y comparte la crítica a Jasón. Y es él quien expresa la crisis generalizada que implica esa destrucción de los juramentos. Jasón dice, por su parte, que ya ha pagado a Medea todos sus servicios, lo cual es una forma de reducir lo que originalmente es la charis entre amigos y extranjeros, o sea, la relación de favor y contrafavor. Esta relación, originalmente, excluye que haya equivalencias económicas precisas. Pues precisamente que haya una equivalencia económica precisa liquida el vínculo de amistad. Y lo que está en juego en la charis es justamente el vínculo no reductible, el vínculo de amistad irreductible. Y esto es un problema más grave todavía en la medida en que si Medea le ha salvado la vida a Jasón, la deuda no se puede pagar. No puede haber compensación alguna para quien te ha salvado la vida. Esa deuda no se puede pagar nunca. La vida no tiene precio, es inapreciable. Es algo así también lo que le dice Aquiles a Agamenón cuando pretende pagarle su oferta con regalos. Por otro lado, Jasón, como otra cara de esto,
del considerar que ya ha pagado a Medea, cree que, porque él llega ahí para ofrecerle recursos para que se vaya al exilio y que no le falte de nada, Jasón considera que ofreciéndole riqueza para costear ese viaje, no sabemos exactamente a dónde va a conducir este viaje de exilio, ya está libre de reproches. O sea, lo que hace Jasón es reducir las obligaciones de Filia irreductible a lo que nosotros llamaríamos una cuestión de dinero. O sea, la deuda se reduce a un problema económico cuando la filia es de suyo incompatible con el punto de vista económico. Es más, la riqueza que pretende entregarle para que se vaya al exilio está evidentemente destinada a romper el vínculo de Filia con Medea. De modo que lo que Jasón pretende presentar como una ayuda a los suyos, a sus filoi, lo que supone es en realidad una liquidación de la filia misma. Hay así, en toda la tragedia, una asociación evidente entre Jasón y la riqueza, lo que es coherente con todo el planteamiento reductivo, así como con la desvaluación o desheroización de su figura. Que Jasón plantee el problema de las obligaciones entre filoi en términos financieros es consistente con el hecho de que Jasón haya vendido a Medea para entrar en el palacio de Corinto. Y por otra parte, con el hecho de que pretenda compensar con riqueza la ofensa y el daño infligido. Lo mismo que quería hacer Agamenón con Aquiles. Medea, ante esta oferta de riqueza para irse al exilio, evidentemente la rechaza una riqueza que procede de un malvado, rechaza la riqueza desprovista de filia. E incluso lo que va a hacer en adelante será desprenderse de su propia riqueza. Y esto es algo importante que tenemos que explicar. ¿Qué es la riqueza? ¿Por qué la riqueza es consistente con todo el aplanamiento y la nivelación de la figura de Jasón como la figura del decir débil? La riqueza, en el sentido primario de la palabra en griego, o sea, en Homero, es o son ganado, trípodes y cosas valiosas, tesoros que uno obtiene en intercambios justamente de tipo amistoso, personal e irreductible. Ahora bien, cuando la forma de riqueza elemental deja de ser, como en Homero, el ganado, los trípodes y esos bienes que uno obtiene en un intercambio amistoso, o sea, regalos, o también otro medio, puesto que los bienes en Homero no circulan de manera libre, sino que se obtienen mediante saqueo, o sea, mediante guerras, mediante concursos competitivos o agones o mediante relaciones de amistad. Cuando todo eso deja de ser así, cuando la riqueza deja de ser eso que era en Homero y pasa ya con el desarrollo, ¿no?, de la historia griega a ser más o menos central el uso de plata acuñada como medio para intercambiar cosas, entonces lo que ocurre es que las cosas que antes eran únicas y irreductibles, este premio que yo he conseguido en este concurso, este regalo que me ha dado tal persona, tal amigo, entonces las cosas que antes eran irreductibles, inalienables, únicas, tienden a ser tratadas como susceptibles de expresión en cantidades distintas de una magnitud única. La moneda aplana y nivela, borra las diferencias cualitativas entre la pluralidad de cosas, al reducirlas a cantidades de una misma magnitud. Al mismo tiempo, la riqueza, en este sentido nuevo, tiende a liquidar las relaciones de filia, pues lo que ocurre es que los cambios desincrustados, es decir, los cambios que ya no son esos entre amigos, los cambios indiferentes a las relaciones personales, lo que imperan esos cambios desincrustados, la economía homérica o la no economía homérica, es en cambio una economía incrustada, en los cambios desincrustados lo que impera es el interés, no la creación de un vínculo de amistad. Los intercambios no personales, sino comerciales, tienden a producir impersonalidad
e independencia recíproca, que es justo lo que ocurre en un intercambio de regalos como los que aparecen en Homero, donde el intercambio está destinado a generar justamente dependencia. Por eso no hay equivalencia ni hay puntualidad en el cambio, porque de lo que se trata con la deuda, el yo te doy algo a ti y tú quedas en deuda conmigo, es que haya una relación duradera, una relación personal duradera. Como sabemos, el proceso de monetización es una de las características de la originalidad griega. Y también, como también sabemos, el sofista es un objeto de reproches por vender su saber. Y el reproche, o sea, lo que se juega en este reproche va en la misma línea de lo que acabo de sugerir en torno al problema del cambio en la riqueza. Como los dracma, como la moneda, el sofista, visto desde esa crítica interna que estamos estudiando, ya hemos dicho, todo esto es algo que él mismo no podría reivindicar para sí. El sofista implica también una supresión de criterio, una pérdida de la diferencia. Y el problema es justamente ese. ¿Hasta qué punto se puede considerar saber, y lo que pretende el sofista es saber, hasta qué punto puede ser considerado saber, es decir, discernimiento, reconocimiento de diferencia, lo que está al alcance de todos, al alcance de cualquiera? ¿Cómo se puede considerar saber, reconocimiento, una actividad que suprime los criterios y las diferencias, es decir, los criterios de reconocimiento? La comercialización del saber implica indiscriminación. Cualquiera puede tener acceso al saber siempre que pague las tasas de enseñanza. Hay una igualación, también en el sentido de una democratización, pero a la vez se pierde algo. Este problema de la indiferencia y la indiscriminación que estamos sugiriendo desde hace tiempo en conexión con la figura de Jasón, aparece en la tragedia de una manera más concreta por lo que se refiere a la maestría en los decires. Cuando Jasón termina sus discursos defensivos, el coro comenta algo así como: lo que hace Jasón es abominable, pero ha hablado bien, ha dicho bien. Y esto es un problema. ¿Cómo es posible hablar bien si se defiende lo injusto, lo indefendible, lo inadmisible? Jasón ha pretendido en el Agón defender que el exilio, o sea, la desgracia, es una ganancia para Medea. ¿Cómo hablar bien y a la vez no hablar bien? ¿Es posible que alguien diga bien si está diciendo lo injusto? Lo obvio, el presupuesto para un griego, es que no se puede aprobar un decir que dice lo abominable, por muy bello y muy hábil que sea, porque si dice lo abominable no es bello ni es hábil. En Homero se aprueban los decires no por la forma, no por la mera forma, sino por forma y contenido de manera indisociable. Alguien que habla catamoira no es simplemente alguien que hable bien en un sentido formal ni que simplemente diga la verdad. No se ha generado aquí todavía una esfera del decir en sentido restrictivo ni una estética al margen de una moral. Sin embargo, lo que está sugiriendo el comentario del coro es justamente una escisión entre un decir como mero decir y los contenidos del decir. Por eso, de ahí que se pueda hablar bien y a la vez hablar mal. Que la habilidad en el decir se utilice para decir lo injusto es cuestión ligada con el decir débil. Y precisamente esto es lo que, según Medea, merece castigo más que cualquier otra cosa. Pues quien disfraza la injusticia con destrezas verbales, quien usa su habilidad en legging para una causa injusta, ese, dice Medea, se atreve a hacer cualquier cosa. El todo vale, el todo está permitido, la abolición de la diferencia y el criterio parece así una de las posibles consecuencias perniciosas de la maestría en el decir.
Estamos en realidad ante un problema que viene ya de Homero. Alguien que es muy hábil en el decir, en principio, es capaz de persuadir a otros mediante sus decires. La persuasión es un arma de doble filo. Pues quien es capaz de persuadirnos de que A es A, también podría utilizar esa misma capacidad de persuasión para persuadirnos de que A es no A. Con el resultado de que lo que importa ya no es tanto que A sea o no sea A, siempre y cuando uno sea capaz de convencer al otro de que A es A. No importa que sea A, siempre que parezca A. Decir bien puede así ser no otra cosa que manipular bien, convencernos de que la noche es día y el día es noche, que lo censurable es encomiable y viceversa. Frente a esta lengua engañosa y persuasiva de Jasón, Medea pretende hacer valer no otra glosa, la palabra que estamos traduciendo por lengua aquí es glosa, que tiene matices negativos. Los mismos por las mismas razones que la palabra sofistes llega a tener matices negativos. Frente a esa glosa, Medea pretende hacer valer su epos, que también es una palabra para decir. Ahora bien, esa palabra tiene, la palabra epos, a diferencia de la palabra glosa, tiene resonancias antiguas. Resonancias, digamos, limpias de esos reproches y desconfianza, cosa que no pasa con glosa. Medea dice que una palabra, o sea, un epos, lo derribará esa lengua engañosa de Jasón. Es decir, Medea termina Aragón con ese anuncio de que va a poner un freno y ese mismo día, porque ella misma es muy hábil en los decires y ha conseguido que Creonte le postergue un solo día, la obligación de marcharse del exilio, y en ese día que tiene, el único día, está resuelta a dejar al menos 3 cadáveres, será el epos el que ponga freno a esa tentación de que todo esté permitido, de que todo valga. Pondrá límites, Medea, al sabio que ha pretendido pasarse de sabio. La forma como los planes sabios y presuntamente provechosos de los que se jacta Jasón son aplastados en la tragedia es casi una consecuencia de su propia posición, puesto que si Jasón ha traicionado la casa, la mujer y los niños, entonces lo normal es que se quede sin casa, sin mujer y sin niños. Y será justo en la pérdida de todo esto donde quede patente la importancia que Jasón les ha negado. En la muerte de los niños se reconocerá la todavía primacía de lo que ha sido ofendido, menospreciado, insultado y violado. ¿Cómo ocurre exactamente esto? En la segunda parte de la tragedia, decíamos que se dividía en dos con la llegada de Egeo, Medea ya sí está sola con sus planes. Ha perdido el apoyo del coro, aunque éste está comprometido por un juramento, es decir, va a seguir guardando silencio respecto a lo que hace Medea. Medea está sola con sus planes porque todo ha saltado por los aires, ya no queda nada, todo ha sido en vano y todo se ha echado a perder. Esto es importante porque esto, el que ya no haya filia, todavía puede ser el tema de una tragedia. Todavía es aquí un acontecimiento. Medea todavía recuerda que tenía una morada, hace alusiones a su casa, a su madre, a su padre, a todo lo que dejó atrás. Aquí la pérdida de la filia es una catástrofe que no se puede traducir en nada nuevo. Y esto, a diferencia de el típicamente moderno haber siempre ya olvidado una morada, o incluso la exigencia moderna del tener que estar siempre ya, en cada caso, más allá de la morada. La pérdida de la filia es acontecimiento. Medea lo ha perdido, por tanto, todo. Ha perdido incluso a los niños antes de que mueran, puesto que la casa
en la que la presencia de los niños tenía sentido, ha sido destruida por la operación inteligente y ventajosa de Jason. Los niños son la presencia, justamente, de ese pasado que ha dejado de valer. De modo que afrontar la nueva situación, la situación de Eremosine, lo que implica es eliminar los frutos de una unión que ya se ha disuelto y sin la cual los niños no tienen ya sentido. Puesto que los niños legitiman la boda. O sea, Medea no tendría ningún problema si Jasón se va con otra si no hay niños. Pero si hay niños, es que la boda se ha quedado cumplida y legitimada. Ahora, si Jasón ha anulado la boda, entonces ha anulado los niños que legitiman esa boda. O sea, ha perdido él mismo los niños. La situación es, por tanto, para Medea, que si no hay nada, si no hay filía, ¿por qué están ahí esos niños? Los niños son para ella como un tesoro que ha perdido todo el brillo. Y como Medea lo ha perdido todo, como ya no tiene nada que perder, lo que tiene es justamente las prerrogativas de quien ya no tiene nada que perder. Y por eso se permite una nueva obra criminal. La más criminal, dice, la más impía de todas las obras. La obra que haga justicia al haberlo ya perdido todo. Si no queda nada, no nos hagamos ilusiones con salidas blandas, no disimulemos. Asumamos el propio error, los propios errores y la propia desgracia hasta el final y llevemos el propio atrevimiento. El atrevimiento es la marca que define la empresa argonauta desde el inicio. Llevemos ese atrevimiento, ese espíritu de transgresión hasta el final. No habrá entonces nueva boda, no habrá éxito para los planes del sabio, ni prosperidad para el malvado. El malo es justamente el que no reconoce el criterio y, por tanto, el incapaz, por tanto, el que no le pueden vivir las cosas. Por eso, un injusto feliz es una especie de oxímoron. Los niños son el instrumento de venganza en el sentido de que son ellos los que entregan los regalos nupciales, que no son la pura y simple riqueza que Jasón pretende ver en ellos. Para Jasón, el vestido de novia y la corona que Medea le quiere regalar ahora a la nueva novia de Jasón, para Jasón eso es simplemente grémata, es decir, la palabra que nuestras traducciones habituales del griego antiguo suelen traducir por dinero. Para Jasón, esos regalos son grémata, o sea, riqueza en un sentido impersonal y anónima. Pero para Medea son sus regalos de boda y, por tanto, llevan inscritos en sí mismos la filía menospreciada, la relación postergada, el pacto traicionado. Los regalos, como en aquellos antiguos intercambios homéricos de regalos, llevan inscritos la identidad, están imbuidos de la identidad del donante. Y la identidad del donante, en este caso, es la identidad rota de Medea, la casa traicionada. Mediante esos regalos que llevan los niños al palacio, Creonte y su hija mueren de una terrible manera. El discurso del mensajero, que es una de esas escenas típicas de las tragedias, es el que contiene la narración escabrosa de la muerte espeluznante de Creonte y su hija. Así es como frustra Medea los planes y los negocios del sabio Jasón. Así se muestra la miopía del que quería pasarse de listo. La riqueza, que era el móvil de Jasón, él lo que quería era vivir bien, deviene, se dice, un adorno de muerte. La riqueza sin filía es riqueza envenenada. Creonte muere abrazado al cuerpo de esa hija que no ha podido resistir la seducción de la riqueza. Así es como Medea pone al decir débil en el sitio que le corresponde. La ápolis, o sea, la que se ha quedado sin nada, en su condición misma de ápolis, ha puesto a la polis en situación de extrema miseria. Y no es casualidad que este límite lo haya puesto una mujer. No es ni una cuestión de feminismo ni de misoginia por parte de Eurípides, sino que es consecuente con el papel que lo femenino tiene de freno o límite o restricción en los decires griegos antiguos.
Las mujeres son el lado oscuro de la polis, el elemento en que hunde sus raíces. La polis no puede prescindir de ellas. El nacimiento tiene, la estirpe, el linaje, tiene todavía un papel en el proyecto de igualdad ciudadana. El espacio de claridad, el espacio en medio de la polis, todavía no lo ha conquistado todo. Este problema de lo femenino tiene además una relevancia específica en la propia tragedia, porque en un momento Jasón expresa el deseo indecente de prescindir de las mujeres para concebir, lo cual es consecuente con que haya querido obliterar aquello por lo cual está en la posición que está, a saber, Medea misma. También Jasón presume de poder hacer con las mujeres lo que quiere, poder manipularlas a su antojo. Para él, la princesa solo es un instrumento para entrar en el palacio de Creonte. También presume de que es capaz de persuadirla con facilidad, o sea, como también en su momento pudo persuadir a Medea. Lo que ha ocurrido con esta pretensión de estar más allá de lo femenino, más allá de los criterios, es que el decir débil ha querido autonomizarse, o sea, ha querido usurpar el lugar del uno. Cuando el decir débil, como sabemos, por las nubes y otros lugares, siempre es el otro de dos decires, el otro frente al uno. No puede usurpar la posición del uno, siempre tiene que ser el otro en relación con el uno. Y ahí pues, justamente radica lo especial y lo buscado y lo solicitado del decir débil, en que es el otro frente al uno. Pero no puede usurpar el lugar del uno. El decir débil ha querido, sin embargo, autonomizarse. La polis ha pretendido vivir sin sus raíces. Y esto es justo lo que impide la venganza de Medea. La pretensión de prescindir de lo femenino, o que lo femenino quede en situación de menosprecio, de atimía, que es una de las palabras clave que se repiten a lo largo de toda la tragedia. La atimía es la falta de reconocimiento, de aprecio y de estima. Medea dice una y otra vez que no se ríen de ella, es decir, que no se rían de ella, que no la dejen en esa situación de menosprecio y de atimía. Tenemos también que recordar que Medea se ha ganado el silencio de las mujeres de Corinto, ya desde su primera salida. Se ha movilizado desde el comienzo lo femenino insultado contra Jasón. E incluso, y eso es clave, la garantía de asilo, que es lo que le permite ejecutar su plan, la garantía de asilo que consigue Medea de Egeo pasa por la necesidad que tiene lo masculino de lo femenino para poder seguir siendo lo masculino. Egeo ha ido a Delfos porque no tiene hijos en los que perpetuarse. Medea se ganará su apoyo prometiéndole hijos, es decir, comprometiéndose a dar a cambio del asilo lo que una mujer puede dar a cambio. Hijos, progenie, perpetuación del linaje, porvenir, supervivencia del nombre. No hay polis sin oikos, sin casa. No hay polis sin mujeres. La polis seguirá siendo polis solo mientras asuma esa dependencia. Este es el sentido profundo de la fuerza de Medea, así como de lo que se suele llamar su heroísmo aristocrático. Ahora bien, Medea ha puesto límites a las pretensiones del sabio solo a costa de su propia desgracia. Ella dice, cuando está decidida a matar a sus hijos, que será la mujer más desgraciada de todas. Lo femenino tampoco puede tener positivamente la fuerza sin dejar de ser tal, sin pervertirse y corromperse a sí mismo. No podemos, por tanto, hablar de una victoria de Medea sobre Jasón. Lo que ocurre al final, una vez que ya todo ha quedado hecho, o sea, los niños están muertos, la casa está desolada, se han transgredido todos los límites, a Medea ya no le queda otra cosa que desaparecer. Así, en el Éxodo, en el final de la tragedia, Medea ya no está ni dentro ni fuera de casa, sino que aparece suspendida en el aire sobre el tejado.
No sabemos si en esa especie de grúa que a veces se utilizaba en la tragedia para hacer aparecer las figuras de los dioses al final. Se supone que desde ahí emprenderá rumbo a Atenas, pero quizá Atenas sea el aire. Medea se ha quedado en el aire. En la casa no hay nada, ni siquiera los niños muertos. Vuelve a aparecer Jasón, mientras Medea flota suspendida en el aire. Y es importante reparar que Jasón, que lo que va a hacer es buscar los cadáveres de los niños dentro de la casa, no tenga derecho a tocarlos, queden fuera del alcance de Jasón. Medea le niega el derecho a llorar los cuerpos. Y llorarlos es, en cambio, lo que la propia Medea ha hecho a lo largo de toda la tragedia. Jasón no puede ya participar en la honra de los Filoi a los que ha deshonrado. No puede realizar esos ritos fúnebres que forman parte de las funciones paternales básicas, lo cual tiene resonancias de gran alcance. ¿Hasta qué punto no pierde la polis el derecho a llorar a los parientes muertos? ¿Hasta qué punto puede seguir participando en esos funerales para el filos cuando la filía ha sido pospuesta y relativizada? Si los funerales son la parte de los muertos, el reconocimiento de la fractura de un vínculo irreemplazable, único, insustituible, lo que ha hecho Jasón, lo que ha hecho la polis misma, no ha sido sino, precisamente, nivelar o relativizar o desdibujar la importancia de esta clase de vínculos. Jasón resulta electrocutado por su Sofía. Medea mata a sus hijos en nombre de lo que los hijos representan. La polis pone la semilla de su propia destrucción. Y lo que queda en perspectiva después de todo esto no es la muerte, sino algo peor que la muerte. Medea, al final de la tragedia, Medea, que era Mantis en Píndaro, le anuncia un porvenir inerte y vacío, un futuro de esterilidad en el que ya no va a surgir nada y que termina solo con una muerte innoble. La gesta de los argonautas, la gesta de Grecia, ha sido gloriosa, pero en el camino ha muerto o se ha perdido algo. Ir a parar al aire, a lo ilimitado, a la disolución, a la ruina interna, es el resultado de la empresa del saber. Por reconocer el límite, se llega a lo ilimitado. Por abrir un espacio interno de claridad y de igualdad, la comunidad, como entidad, estalla. Y de esa empresa forman parte esos poetas y filósofos a los que me he querido referir hoy, en el marco de este homenaje que, como ya habéis visto, ha adoptado más bien la forma de contribuir en algo al campo al que el homenajeado ha contribuido. ¿Han dejado de grabar la tele? Sí. No, pero queda grabado ahí, sí. Bueno, si queréis plantear algo, yo creo que ahí se sitúa muy bien en la situación esta en la situación intermedia preestatal, ¿no? O sea, ahí se ve como el criterio del Estado es fundamental, ¿no? En el sentido en que, claro, ahí tú has analizado el surgimiento mismo, ¿no? De dónde empieza lo que empieza el cambio en la economía, el cambio en la ruptura con la filía, ¿no? O sea que ahí sí, en ese sentido sí está, o sea, vamos, que comprueba que el argumento del Estado como digamos, discriminante en la filosofía política, pues es esencial también en Grecia, ¿no? O sea, pues que la polis no es el Estado. Pero es una especie de comienzo del Estado, en un protoestado. Bueno, entonces volvemos a caer en el procedimiento antihermenéutico que consiste en proyectar nuestras categorías. No podemos hablar del Estado en todos los lugares y en todos los tiempos, ¿no? Bueno, no es un Estado moderno, pero sí es o sea, es más, digamos, más político que la fase prepolítica a la que, o sea, vamos, que la tragedia se sitúa, ¿no? En ese limies. Bueno,
yo no diría que la tragedia se sitúa en una fase prepolítica, sino justamente en el centro del conflicto de la polis ya en su pleno florecimiento y desarrollo. Por eso, si Jason se queda sin futuro, en cierto modo la polis también se está diagnosticando que la propia polis se queda sin futuro. Sí. En ese caso sería Medea la que representa, digamos, lo prepolítico o algo así. Sí, justamente esa... Pero solo frente a Jason. Sí, ese elemento terrible que la constitución de lo político tiene que, digamos, que exorcizar continuamente, ¿no? Una especie como de eliminar esa violencia inicial que continuamente vuelve, ¿no? Como hacen en la recuperación de la tragedia esta en el barroco, ¿no? Que vuelve a aludir a eso, como el elemento prepolítico está siempre volviendo en los momentos de constitución de lo político, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso ya es una lectura desde un Estado más o menos moderno que busca una referencia mítica, ¿no? en un Estado que no era moderno, claro, que era la polis griega. Pero sí alude a ese elemento prepolítico que sería lo que el Estado tiene que intentar exorcizar, ¿no? Y controlar. Ya, pero en cambio en la polis no, no en el sentido de que las Erines al final de la trilogía de Esquilo no pueden desaparecer de la polis. No vence a Apolo. También ese debate que hay entre las Erinias y los defensores de Orestes. Hay que darles un lugar a esas divinidades del terror, la venganza, la oscuridad, etc. La polis les tiene que dar un sitio. Sí, o sea, que tienen que reconciliarse al final con ellas, aunque digamos, abandonan un poco... Pero no hay reconciliación. Lo que hay es darle la palabra también, no quitarle la palabra. Igual que no se le puede quitar la palabra a las mujeres, igual que hay Medea no va a quedar en una situación de menosprecio. Igual que las Erines no van a quedar en una situación de menosprecio en la tragedia de Esquilo. Sí. Bueno. Es muy difícil, ¿eh? Yo no vengo de la filosofía para nada, pero me permitís que haga un comentario que a lo mejor no tiene absolutamente ningún sentido, por lo que has hecho la ligación con el tema del Estado, ¿no? Y el tema de Gustavo. Él insiste mucho en el valor de las instituciones, corregidme si me equivoco. Es decir, no solamente del Estado, como concebimos modernamente el Estado, sino cuando las comunidades, o llamémoslo X, generan instituciones y por tanto también generan códigos, porque cuando estabas comentando algo me parecía magnífico como lo has hecho, de verdad. Cuando dices, bueno, no solamente está en el bien decir, en la forma, sino también en el contenido. Eso ya hay un juicio de valor, es decir, está refiriéndose a una serie de normas ya incorporadas y aceptadas de reglas del juego, ¿no? Que están ahí, que están consensuadas, que de alguna manera se puede meter un bisturí y decir esto es correcto o no correcto, o en última instancia discutir sobre lo correcto o lo no correcto. Claro, esto ya es un desarrollo de un colectivo de personas que tienen normas, que tienen instituciones, que tienen sus dioses con sus distintos roles y con sus criterios éticos individuales o morales como colectivo. Y yo creo que en Gustavo, corregidme por favor los que lo hayáis trabajado mucho más, no solamente es el tema del Estado lo que hace diferente, sino el tema de la creación por las sociedades de las instituciones. No lo sé, ¿no? O sea, no habla solo del Estado en el sentido del Estado moderno o del Estado moderno, el Estado más articulado. Habla de sociedades prepolíticas y luego de sociedades políticas y luego el Estado, con el Estado está en la típica confusión. Claro. Desde Carl Smith, pues el Estado suele ser de 1588. Por eso. No, pero bueno, Gustavo Bueno dice, bueno, Estado o sociedad política, en el sentido de que, claro, son sociedades políticas, por supuesto. Y es una sociedad política en ese Griegas sentido, y ¿no? Roma pues tienen su capa basal, como hablaba antes el profesor. Su capa basal es el territorio, sus fronteras, por supuesto, con sus ejércitos, y luego su capa conjuntiva, en el sentido de bueno, sus oligarquías o el periodo democrático, pues la democracia, es decir, que es una sociedad política que está en las tres capas. En Grecia, en la época siglo V y antes, sí, estas tres capas están claramente
funcionando. Y sí que es verdad, pues claro que las tres capas están repletas de instituciones, no instituciones en el sentido actual, ¿no? No. Una institución como el Parlamento o algo así, ¿no? Es mucho más una institución antropológica, ¿no? Una mesa es una institución. Una mesa o estás presentando, claro. No sé, las tres capas están actuando, claro. Y no es ese el truco de meter el término Estado que parece que nos lleva a hacer interpretaciones que no son tan exactas a lo que yo creo que se refería, que va más a lo que tú estás explicando perfectamente, no sé. No, si las instituciones funcionan, porque también ahí hay otro tipo de instituciones. O sea, toda la cuestión de, por ejemplo, además ahí con la relación con la capa basal y todo eso, que claro, en el análisis de la riqueza, por ejemplo, hay riqueza tanto en un sitio como en otro. Lo que pasa es que, claro, en un lado, como es una riqueza, digamos, concreta, de cosas únicas y que lo que buscan es una relación entre personas concretas insustituibles, mientras que el paso a la crémata, al dinero, a la plata, ya primero es indeterminado, cualquier moneda vale lo mismo, y luego las relaciones que se hacen son impersonales, no es una relación entre una persona y otra persona que son esas, ¿no? Y por eso es lo de los muertos. Claro, que en los muertos es lo mismo. La relación con el muerto es una relación absolutamente insustituible. Los muertos no son equivalentes. Entonces, claro, es una institución, digamos, como dice, incrustada, ¿no? En el sistema de Polanyi. Claro, incrustada y además individual. Y en cambio el paso a la crémata, a la riqueza ya de la plata, es desincrustada porque se separa, se autonomiza y ya no es individual. Ya con la plata puedo comprar cualquier cosa y entrar en relación con cualquiera. Mientras que con la riqueza homérica solo podía entrar en relación con mis amigos, con un amigo y además, o sea, es todo lo que... Como un enemigo si le robas la riqueza. Ah, también, claro, que es lo de los pretendientes, ¿no? En la Ilíada, vamos, en la Odisea. O sea que son distintos tipos de instituciones, pero que justamente de eso es de lo que se trata, ¿no? De ver cómo no son, que son instituciones específicas y que por lo tanto no pueden ser anuladas cuando hablamos de mercado o hablamos de riqueza, con una sola noción de riqueza, una sola noción de Estado, ¿no? Sino que ahí, claro, ahí es la finura, ¿no? Hermenéutica e histórica de ver la especificidad de las cosas, ¿no? Aparte que eso es un invento muy reciente, se supone, o sea, la riqueza en ese sentido es un novum de los griegos. Sí, una cosa. Creo que ahí hay una cosa muy importante, muy fina, que hace don Gustavo en el ensayo sobre las categorías de economía política, que es cuando introduce la moneda, ¿no? Que no como dinero, sino como moneda. Ya no son las relaciones, ya no son relaciones reflexivas, o sea, reflexivas o simétricas, ¿no? Con otra persona simétrica, de tú a tú, sino lo que consigue la moneda precisamente son las relaciones que son transitivas. O sea, hay una diferencia, no es una relación de un igual a igual, que es lo que está diciendo, ¿no? Yo te cambio a ti directamente una cosa y tú conmigo adquieres una relación de deberme algo prácticamente, ¿no? Es como que me debes, al igual surge esa relación que es simétrica, digamos, ¿no? Pero no, la moneda lo que genera precisamente son relaciones transitivas, o sea, son relaciones que se tienen con terceros y al igualarla, hacer impersonal, lo que estabas comentando, ¿no? En el texto, hacer impersonal el valor de las cosas, claro, pues se convierte en un mismo valor, cosas distintas. Entonces, nos gustaba hacer una cosa muy interesante al hablar precisamente de la moneda, pues eso, esa transitividad que tiene la moneda, ¿no? Como medio de cambio para las relaciones entre humanos y que en realidad pues, permite que haya un espectro muchísimo más amplio para que de verdad sí que haya un mercado, digamos, no ya solo el mercado del trueque, sino un mercado realmente económico, ¿no? Un mercado donde ya se mueve de distinta manera, no es un trueque. Entonces es importante para esos pequeños estados, ¿no? que se están generando, porque realmente son estados, no son estados modernos, pero son estados porque están funcionando las capas del estado claramente. O sea, hay una apropiación del terreno, que es muy importante. Para que haya un estado tiene que haber una apropiación del terreno y lo que se produce es que todas las tribus de alrededor, él lo explica muy bien,
van a la ciudad, al mercado, a intercambiar cosas que tienen en un lado y en otro lado no tienen. En un lado tienen, por ejemplo, tienen trigo y en otro lado pues, tienen otro producto, animales, y los intercambian. Y en un principio, pues quizás podría ser un bloque, pero ya no, ya a través de una moneda que está sigilada y que da un valor de que hay un metal en ese momento, pues provoca que haya una anulación, digamos, hay una ecualización de los valores y hay una relación transitiva que no hace falta que yo conozca al de enfrente para que yo me fíe de él y mi moneda pues puede acabar en un tercero que quizás no la moneda que yo tenía, ¿no? Entonces es curioso que incluso la filosofía de don Gustavo en este aspecto claro que es aplicable totalmente, o sea, es aplicable 100% incluso a la lectura tan bonita que has hecho, o sea que es explicado, o sea que bueno, simplemente hacer esa apreciación. Sí, es que son dos caras de lo mismo, o sea, es justamente en el espacio de igualdad, en el ahora, donde la gente va a intercambiarse cosas, pero es que eso es algo rarísimo, eso es una novedad, por eso ese pasaje tan famoso de Heródoto, donde dice un bárbaro, o sea, desde el punto de vista de un griego, o sea, Heródoto, que en el ahora los griegos van a engañarse unos a otros bajo juramento, o sea, ese intercambio interno es una novedad, porque lo normal, por ejemplo en Homero, es que esos intercambios de corte comercial tengan lugar solo con enemigos, no con los tuyos, no en tu comunidad. Eso es una cosa muy comentada también muchas veces cuando hemos visto, por ejemplo, tiene un alumno de don Gustavo, Luis Carlos Martín Jiménez, tiene unos vídeos estupendos sobre filosofía de la moneda y sobre filosofía del comercio y bueno, pues ahí se comenta, ¿no? Precisamente esos intercambios comerciales muchas veces, o sea, esos intercambios, digamos, no comerciales, sino de trueques, se tienen entre enemigos precisamente un poco pues, para tantearse, ¿no? Y al final es un poco la relación de yo te doy esto, tú me das a mí, y en realidad pues nos debemos, somos amigos, incluso los intercambios de mujeres entre unos y otros para los matrimonios, o sea, es en realidad porque ahí hay una relación que en un principio se busca la simetría, claro, con la moneda no se busca la simetría, al revés, lo que introduce son relaciones de cierta transitividad que son asimétricas, al final lo que introduce realmente es la moneda realmente son asimetrías, o sea, son asimetrías, que es lo que al final se da en la actualidad, o sea, pues es una democracia de hoy en día, pues te puedes ir ahí, que no, que el desarrollo de ese mercado pletórico lo que produce precisamente son asimetrías, no igualdad, que es lo que la gente cree, no, igualdad no, asimetrías, porque a través del intercambio con moneda, claro, hay una diferencia ahí, pero bueno, mucho más largo de explicar y yo no conozco el tema tan profundamente, pero bueno, hay gente de la escuela que lo tiene eso muy trabajado y se ven cosas muy interesantes que son aplicables a, pues eso, que se puede planear por encima un poco y ver qué ideas subyacen de lo que has leído y esas ideas pues confrontarlas y es interesante. Bueno, pues si queréis también interrumpimos unos 5 minutos y pasamos ya a la conferencia de Pérez Ferrán.